Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana. Una cápsula más de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a empezar a desmenuzar lo que es un libro que tiene mucha revelación, como es el libro de Daniel. Entonces vamos a ver en varias sesiones, no muchas, pero vamos a ver en varias sesiones lo que es el libro de Daniel. Y bueno, también ya estamos empezando a trabajar para las cápsulas que vamos a tener para Semana Santa, para Semana Pascua, todo lo que conlleva a las últimas 12 horas de Jesús antes de subir a la cruz. Entonces, como ven, estamos preparándonos, todo lo hacemos de corazón para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Pero bueno, el día de hoy el tema es el libro de Daniel, primera parte. Es el libro de Daniel, primera parte. Pero ¿qué te parece si invitamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele la parte que tiene para esta noche? Espíritu Santo, te damos gracias en esta tarde. Yo te quiero pedir por cada una de las personas que está viendo este video y que lo verá posteriormente, que quede grabado, que tú eres el que nos vas a revelar qué nos quieres hablar acerca del libro de Daniel. Yo te doy gracias por cada persona que se conecte, te doy las gracias porque tú nos das la oportunidad de podernos reunir nuevamente de todas partes del mundo para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Daniel. Fíjense, vamos a hacer un poquito de historia. Fíjense que el libro de Daniel, muchas personas tienen todavía esa duda si fue Daniel el que escribió o no este libro, ¿verdad? Pero este libro de Daniel se escribió hace 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Y el mismo Jesús confirma que en efecto sí fue Daniel el que escribe este libro. Cuando dice que todas estas profecías es como el profeta Daniel las vio. Entonces, no tengamos ninguna duda que es Daniel el que tenía que conocer también cómo se movía en Babilonia pues todo ese círculo, esa nueva ciudad, y lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, grábate esto, el libro de Daniel se escribió 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Muy bien, vamos a empezar Daniel 1, versículo 3 y 4. Daniel 1, versículo 3 y 4. Y dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñándolos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñare las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, recordemos, ¿sí?, que la ciudad o el pueblo donde estaba Daniel sufre el ataque de Babilonia y Daniel y sus amigos junto con más personas son llevados a Babilonia, ¿verdad? Entonces los sacan de su área, los sacan de sus tierras, los sacan de donde ellos vivían y los llevan cautivos a Babilonia. Pero hay algo muy especial, fíjate bien, dice que el rey dio la orden que escogieran hijos o jóvenes que fueran linaje real. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muy simple. Tú y yo somos linaje real. Dice la palabra que estamos ciertamente sentados junto a Jesús en lugares celestiales gobernando. Tú y yo somos hijos de Dios, entonces somos de un linaje real. Dice también que muchachos que no hubiera tacha alguna. ¿Sí? Acuérdate que cuando nosotros entramos en el camino de Dios, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya no hay ningún pecado. ¿Por qué? Porque todos ya los llevó Cristo a la cruz del Calvario, porque tú ya te arrepentiste de los mismos, ¿sí? Porque todas las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces a ti te están viendo como ese hijo de Dios que eres.
¿sí? El enemigo te quiere quitar de la mente que tú eres un hijo de Dios, que eres heredero junto con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo va describiendo el rey. ¿Por qué? Porque así es como Dios te ve a ti. Y luego también dice que enseñados en toda sabiduría. ¿Qué es lo que estamos haciendo semana tras semana? Estamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y entonces nosotros les hemos recomendado que todo lo que se les enseñe lo pongan en práctica, lo vivan. ¿Para qué? Para que entonces las demás personas puedan ver eso en ti y se les antoje, puedan ver eso en ti y quieran también lo que tú estás viviendo, lo que tú cargas, ¿sí? Y luego también dice buen entendimiento. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la palabra de Dios? Pedimos el entendimiento al Espíritu Santo para que sea revelado. El libro de Daniel, si tú lo lees todo el libro de Daniel, tiene que ser revelado. No es un libro cualquiera, sí, pero cuando nosotros tenemos buen entendimiento es que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, ¿sí? Entonces, así es como Dios nos ve, como esos jóvenes. ¿Y cómo te puedes identificar con Daniel cuando yo te digo que a ellos lo sacaron de donde ellos vivían, de donde ellos tenían pues, su ciudad y todo? Es muy simple. Dios nos sacó del pecado, de donde nosotros estábamos en el pecado, para traernos a su camino, para traernos a su palacio, para traernos a su vida, para que ahora nosotros seamos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hoy tú tengas ese linaje real. Entonces, vete identificando con Daniel. Daniel era un joven, ¿verdad? ¿Te suena José? José el soñador era también un joven cuando Dios empieza a hacer la obra con él. ¿Te suena David? David también era un joven, ¿sí? Y no quiere decir que nosotros, si tenemos ya una edad avanzada, no seamos esos jóvenes que hoy Dios nos está hablando. Identifícate con Daniel. Vamos a Daniel 1, versículos 6 y 7. Daniel 1, versículos 6 y 7. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarias, de los hijos de Judá. A estos, esto es muy importante, fíjate, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre, a Daniel le puso Baltasar, a Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarias Abed-Nego. ¿Por qué te digo que esto es muy importante? Porque Dios tiene un nombre destinado ya para ti. Dios te puso a ti un nombre, pero el mundo o las cosas de fuera o la Babilonia de fuera quiere cambiarte el nombre. ¿Qué nombre te quieren poner? Mejor dicho, ¿qué nombre te han puesto? Algunos les han puesto los sobrenombres, otros les han puesto nombres ofensivos, sobrenombres ofensivos, otros les han dicho los no sirven para nada, otros les han dicho tú no vas a ser nadie en la vida, otros les han dicho tú eres el ratero, tú eres el flojo, a ti Dios no te hace caso, tú no eres digno de que Dios te oiga. ¿Qué nombre te está poniendo el mundo allá afuera que tú estás dejando? Recordemos que Daniel y sus amigos iban a una ciudad donde habían muchos dioses falsos, ¿sí? Y entonces ellos querían cambiarle no solamente el nombre a Daniel y a sus amigos, sino querían cambiarle su identidad. Y el enemigo va a querer cambiarte tu identidad con esos sobrenombres que tú no debes de aceptar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un nombre para ti, ¿sí? Y vemos cómo aquí les querían cambiar el nombre de acorde a los nombres de Babilonia, a Daniel y a sus tres amigos. Entonces tenemos también nosotros que estar muy atentos cuando el enemigo quiera cambiarnos nuestra identidad. A ti, a mí, no nos puede mover nada que no sea que tú y yo seamos hijos
de Dios. Y de ahí nadie nos puede mover, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, Dios ya nos puso un nombre, pero sobre todo nos dice hijos. Y a Daniel y a sus amigos les querían cambiar la identidad. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado que nadie te cambie tu identidad. Daniel 1:8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Ok, aquí vamos a hacer una pausa. Dice que Daniel no quiso contaminarse y pidió entonces al jefe de los eunucos no contaminarse tanto con la comida como con el vino del rey. Pero ¿por qué Daniel no quería ni el vino ni la comida del rey? Muy bien. En aquel tiempo, en Babilonia, toda la comida y todo el vino que el rey comía, que era especial, estaba siempre consagrado a esos dioses falsos. Entonces Daniel, como vemos al principio, como veíamos, entendido, Daniel sabía que toda esa comida y ese vino que era parte del rey estaba consagrado a dioses falsos. Y Daniel, como veíamos cuando le cambiaban el nombre, él tenía su identidad fija y segura en el único Dios, en el Dios de los hebreos. Por eso él dice que no se podía contaminar, ¿sí? Porque si Daniel comía de eso que le estaban ofreciendo del rey, era como darle culto a los otros dioses falsos. Entonces, tú aquí tienes que identificar algo. El libro de Daniel nos habla qué dioses falsos tú tienes que alejar de tu vida para no contaminarte. Y dioses falsos puede ser el amor al dinero, el amor al trabajo, todo lo que ponemos por encima de Dios. Entonces tú tienes que saber bien que para no contaminarte, porque creemos que contaminarnos es porque vamos a un lugar malo, no. Tenemos que estar muy atentos porque todo lo que pongamos por encima de Dios, eso nos puede llevar a contaminarnos. La crítica, la murmuración, el chisme, las pláticas de doble sentido, el desearle mal a las personas, todo eso hace que nosotros nos contaminemos. Recuerda, somos de un linaje real. En el reino de Dios se habla, se maneja, se vive y se trabaja de otra forma al reino que hay aquí. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces no nos amoldemos a lo que Satanás hace aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo Daniel. No se amoldó. Si Daniel viviera en esta época, Daniel no se amoldó a lo que el mundo hoy en día nos ofrece. Placeres, lujos, diversión fuera de control, droga, alcohol, cigarros, éxtasis. Daniel no se metió a esas cosas que hay en el mundo, sino que Daniel siguió firme en su identidad de ser hijo del Dios de los hebreos, de servir al Dios de los hebreos, y a ningún otro Dios él iba a servir. Por eso es que él le comenta al eunuco, al jefe de los eunucos, que no lo obliguen a contaminarse, y lo que hace es cambiar la alimentación. Eso es lo único que hizo, fue: a mí dame verduras y a los demás dales la porción que el rey había dicho, y al cabo de una semana vamos a ver. Al cabo de una semana vamos a ver si tenía o no tenía razón Daniel. Y el eunuco así lo hace, y a la semana ve que Daniel y sus amigos están en perfectas condiciones físicas. Dice que está mucho mejor que los que comían del alimento consagrado a otros dioses. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es
lo que puede entrar a tu vida y te puede contaminar, o que ya entró y hay que sacarlo para que no se siga esparciendo, ¿sí? Entonces, Daniel y sus amigos sabían quién era su Dios, ¿sí? En esta primera clase vamos a conocer a los actores de este libro, que es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Vamos a Daniel 1:20. Daniel 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en su reino. Volvemos a lo mismo. Daniel y sus amigos se enfrentaban a toda una nación donde había idolatría, hechicería, magia, dioses falsos, dioses paganos. Y es sorprendente porque dice que solamente a Daniel y a sus amigos los encontraron con una sabiduría y una inteligencia superior a los magos y hechiceros que tenía el rey Nabucodonosor en su reino. ¿Y qué te da a entender esto? Te da a entender que mientras que tú le sirvas fielmente a Dios, cumplas sus mandamientos, hoy escuches lo que Él te quiere decir, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre te va a respaldar en todo. En cualquier área de tu vida, Dios te va a respaldar. Incluso la misma palabra dice que el que quiere sabiduría, que la pida y que Dios te la va a dar. ¿Sí? Pero ¿para qué también quieres la sabiduría? Hay que saber también cómo aplicarlo. Hay que saber para qué la vas a pedir, por qué la quieres, cómo la vas a usar o para qué la quieres usar. No para humillar a las personas, no, porque la sabiduría no es nuestra, es la sabiduría de Dios que emerge de nosotros para que las demás personas puedan salir de ese cautiverio. Entonces aquí dice que Daniel y sus amigos pues tenían una sabiduría e inteligencia mejor que todos los astrólogos y que todos los magos. Y yo quiero decirte aquí y te quiero dar un consejo. No hay ningún mago, no hay ninguna magia, no hay nada de ocultismo, nada que pueda estar por encima del poder de Dios. Dios es luz en medio de las tinieblas. Y vemos como en Génesis dice que el mundo estaba en tinieblas y Dios hizo la luz. Entonces, no hay poder satánico, no hay poder demoníaco que pueda contra el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que tú y yo servimos en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú no te contaminas con lo que el mundo te está dando, ¿sí? Estoy poniendo el libro de Daniel en la actualidad. Si tú no te contaminas con eso, si tú realmente te vas a la palabra de Dios, empiezas a pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia para leer su palabra, empieza a venir ese discernimiento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues que a ti te van a encontrar mucho mejor que cualquier brujo, que cualquier astrólogo, que lo único que hace es estar en el lado equivocado. Tú vas a estar en el lado correcto, con el Dios correcto, el cual se va a levantar, te va a ayudar, te va a defender, va a pelear por ti y te va a bendecir. ¿No está padrísimo eso? O sea, el libro de David también no nomás es para leer y decir, wow, pasó esto. Pásalo a la actualidad. Tú eres ese David, tú eres ese Ananías, tú eres ese Misael, tú eres ese Azarias, tú eres esos jóvenes que decidieron decirle no a una nación llena de ídolos falsos, a un rey sumamente poderoso, y le creyeron más al único rey que existe, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No te hace padre eso? Que tú lo puedas empezar a poner en práctica en tu vida. Fíjate lo que dice Proverbios 3:4. Pero Ricardo, estamos leyendo Daniel. Fíjate lo que dice Proverbios 3:4. ¿Ok?
capítulo 3, versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si Dios está contigo, tú vas a encontrar gracia delante de todas las personas que vayas y les platiques de la palabra de Dios. Que vas a encontrar gracia y favor y buena opinión de personas que necesitan escuchar del Evangelio. Que personas que están en cautiverio y que llegas tú, un siervo de Dios, a llevarles las buenas nuevas. ¿Sí? Si quieres llegar a bibliazos, no va a pasar nada. Ni la persona se va a abrir, ni tú vas a poder llegar, y lo único que vas a hacer es, pues, quedar mal. Pero cuando dice la palabra que encuentras gracia y buena opinión delante de los hombres, es porque estás dejando que el Espíritu Santo sea el que fluya, sea el que haga la obra, y después vas a tocar a esas personas. ¿Por qué? Porque las vas a escuchar. Vas a saber cuál es su necesidad. Esa es la sabiduría que Dios te da, saber escuchar. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Oír puede ser pues cualquier ruido. Escuchar es identificar la necesidad que tiene esa persona. ¿Sí? Vas a saber por medio del Espíritu Santo, porque vas a estar lleno de él, saber cómo llegarle a la persona. ¿Qué palabras le vas a decir? ¿Cómo el Espíritu Santo va a empezar a tocar su corazón? Eso hacía Daniel, eso hacía sus amigos de Daniel. Por eso el rey los vio, y de todos sus magos y astrólogos, en estos 4 jóvenes encontró que en ellos estaba 10 veces más capacitados que todos sus magos y astrólogos juntos. ¿No te hace padre eso? Y si tú eres hijo de Dios, con esa misma capacidad, ¿sí? Para ir y demostrar el Dios que llevas dentro. Volvamos a Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. Dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí dice la palabra que sus magos, sus astrólogos, nadie en el reino podía interpretar el sueño que tenía el rey Nabucodonosor. Solamente había una sola persona, Daniel. Y aquí en esto voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, que Dios derramará de su espíritu sobre su pueblo. Daniel tenía el espíritu de Dios. Por eso él pudo identificar el sueño del faraón, el sueño, perdón, de Nabucodonosor, y poder pararse delante de él y podérselo descifrar. ¿Te suena José? Un joven que fue vendido, que fue llevado esclavo a Egipto, ¿sí? Que le interpreta un sueño al copero y al panadero del faraón, que después de que el panadero sale, a los años se acuerda que José le había interpretado el sueño, porque el faraón también tuvo uno, y nadie de su reino, ni magos, ni nadie, pudo identificarlo. ¿No te suena familiar a lo que le pasó a Daniel? ¿Y qué pasó? Que José se lo pudo descifrar el sueño al faraón. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, Dios siempre te va a dar lo que dice la palabra es revelación. Te va a dar la revelación de esos problemas que a los ojos de los hombres no lo pueden identificar. Que a los ojos de los hombres, como dice la palabra, las cosas de Dios son locura. Pero cuando Dios te da la revelación de lo que le está pasando a la persona, de lo que lo tiene en cautiverio, ¡wow! Cuando te da revelación de su palabra, ¿sí? Cuando te viene esa revelación que incluso hasta uno queda en shock de identificar todas estas cosas,
es cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti. Hoy es un buen tiempo para decirle a Dios, para abrirle tu corazón al Espíritu Santo y decirle que more en ti. Que tú quieres ser ese templo, y lo dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que arreglar nuestro templo. Hay que arreglar esa casa del Espíritu Santo. Hay que barrerla, hay que limpiarla, hay que sacar todo lo que nos está contaminando para que Él pueda morar a gusto. Nadie podía descifrar ese sueño más que quién, más que un hijo de Dios. Entonces fíjate los beneficios también que tenemos, pero también la responsabilidad que tenemos de estar siempre alineados a lo que Dios nos dice. Alineados tu mente a la mente de Dios, tu corazón al corazón de Dios, y que nada te desvíe ni a izquierda ni a derecha. Daniel 2, 17 al 19. Daniel capítulo 2, versículo 17 al 19. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visiones de noche, y lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Dice la palabra que como ningún sabio, ningún astrólogo, ni mago, ni nadie de Babilonia pudo descifrar el sueño, Nabucodonosor dio un dictamen de muerte a todos los magos, astrólogos, entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y entonces Daniel, en lugar de ir esconderse, va y busca a sus amigos, pero fíjense, palabra clave, lo que hacen. Dice que cuando les cuenta lo que pasó, dice que pidieron misericordia del Dios de los cielos. No nomás pidieron por Daniel y sus 4 amigos, porque dice la palabra que Daniel intercedió incluso por los del pueblo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que Daniel intercedió? ¿Por qué hizo eso? Porque Dios nos ama. Porque son almas que se pueden perder. Tú puedes interceder por una persona que ha sido muy malo. Sí, tú puedes orar por esa persona para que Dios toque su corazón, para que Dios detenga ese decreto de muerte sobre la vida de esa persona. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. ¿Y sabes por qué? Para poderles demostrar a todos ese amor de Dios. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Él se fue, le exigió a su padre que le diera la porción de lo que le tocaba de sus riquezas. A él no le importó su papá, él lo que quería era su dinero. Y dice que se lo gastó. Y luego dice que regresó al padre sin dinero, ropa rota, oliendo feo. Así regresamos nosotros con el padre, oliendo feo por el pecado. Pero dice que el padre corrió en misericordia y lo abrazó y lo besó. No dice que lo juzgó. Entonces, Daniel y sus amigos estaban intercediendo. Y estoy seguro que todos tenemos una persona por la cual tenemos que interceder, por la cual tenemos que clamar a Dios. Porque esa persona, si sigue así, tendrá un decreto de muerte. ¿Y cómo que un decreto de muerte? Claro, por un ejemplo, si tú tienes un amigo que se droga, tarde que temprano la droga lo va a llevar a la muerte. Si tienes un amigo que está batallando con el alcohol, tarde que temprano lo va a llevar a la muerte. ¿Sí? Si tienes amigos que están en malos pasos, tarde que temprano lo van a llevar a la muerte. Entonces, también los hijos de Dios interceden por los demás. También los hijos de Dios tenemos que interceder por todas las personas que están afuera, que no conocen a Jesús, que viven en tinieblas y que necesitan a esos Daniel, a ese Azarías, a ese Misael y a ese Ananías.
¿sí? Así como una vez alguien oró por ti o alguien intercedió por ti y te habló de la palabra de Dios, que fue el momento en que tú quedaste cautivado de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Daniel y sus amigos no dijeron, bueno, pues mientras que nosotros nos salvemos, pues los demás que los ejecuten. No. Ellos se preocuparon más por los demás que por ellos mismos. Por eso cuando Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor, lo primero que le dice es, yo te voy a descifrar tu sueño, pero con la condición de que ese decreto de muerte que tú habías dado, oh rey Nabucodonosor, sobre todos los magos y sobre todo astrólogos y todo del reino, incluyendo Daniel y sus amigos, sea quebrantado. Y Nabucodonosor aceptó, y dice la palabra que Daniel le descifró su sueño a Nabucodonosor. Entonces, fíjate cómo tú y yo, siendo hijos de Dios, podemos interceder por las personas, podemos tocar el corazón de Dios y ese decreto que estaba en contra de esas personas puede ser revocado. ¿No te hace maravilloso? Hechos 2:17. Hechos 2:17 era lo que les comentaba hace rato. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La revelación de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Daniel 2:44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará a un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué está hablando aquí en específico Daniel capítulo 2 versículo 44? Tuvo Daniel la revelación de lo que 600 años después Jesucristo vendría a hacer aquí a la tierra. Tuvo la revelación de la cruz. Tuvo la revelación que el Hijo del Dios viviente vendría a la tierra. ¿Cómo lo puedes comparar? Muy simple. Lucas capítulo 1 versículo 32. Lucas capítulo 1 versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿No se te hace padre eso? 600 años antes, Dios le da la revelación a Daniel de lo que iba a ser Jesucristo. Y no se te hace coincidencia que Isaías, 400 años antes de la venida de Cristo, Dios le da la revelación de lo que Jesucristo iba a padecer antes de ir a la cruz. Eso es lo que también puede pasar contigo y conmigo. Si nos alineamos al Espíritu Santo, si nos alineamos a Dios, Dios nos va a dar esas revelaciones. ¿Pero para qué? ¿Para presumir que sabemos? No, no. Para salir y llevar el Evangelio. Y que más personas conozcan de Jesús. Y que más personas conozcan de su Salvador. Entonces, en esta primera clase estamos conociendo a los protagonistas de este libro, que es Daniel, que es Mesac, que es Misael y que es Azarías. Daniel y sus 4 amigos, que no se quisieron contaminar, que quisieron estar firmes en el Dios que ellos creían, que eran de buena apariencia, que sabían interpretar la palabra.
hoy te quiero dejar con esta, pues con esta primera parte, sabiendo lo siguiente. Dios se quiere revelar a tu vida. Dios quiere ser tu padre, quiere ser tu protector, quiere ser tu amigo, pero también quiere que tú te levantes, que dejes tu área de confort, como le tocó a estos jóvenes, salir de su área de confort, sacarlos en cautiverio. No quiere decir que tú te vas a ir en cautiverio ahorita, no, pero que nadie te cambie tus orígenes, que nadie te cambie tu identidad de hijo de Dios, porque Dios te va a poner en lugares donde tú nunca imaginaste, con las personas que tú nunca imaginaste, con un fin, de que conozcan de Él, de que las personas se arrepientan. Y la única forma de que la gente pueda ver eso es dejando que el Espíritu Santo fluya en ti. El ejemplo arrastra. Entonces, esta primera parte es para que conozcas así a grandes rasgos todo lo que hizo los protagonistas para llegar a Babilonia. En siguientes clases vamos a ver las pruebas que cada uno tuvo que pasar. Pero esas pruebas reflejan algo también ahí que puede ser de gran bendición a nuestras vidas y que lo vamos a ver la próxima semana. Por lo pronto, te dejo esta pequeña cápsula y te pido por favor que nos veamos la próxima semana, que nos volvamos a conectar para seguir con estos temas del libro de Daniel, que son de gran bendición para nuestra vida. Pero no me quiero ir sin antes decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero lo más importante, que Dios te dé paz. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y muchas gracias. La gente se sigue agregando aquí al grupo. Ya somos 506 personas de todas partes del mundo y esto es para la gloria de Dios, que Él es el que está poniendo el querer como el hacer para que más personas puedan venir a un único fin, al conocimiento de Él, para poderlo aplicar en nuestras vidas primeramente y poder salir y ayudar a más personas. Créanme que yo soy muy bendecido cuando hago cuando hago los temas. Dios me habla, Dios les está hablando a ustedes, ustedes los pueden compartir con otras personas y el evangelio empieza a correr. Empieza a correr. Que pasen una excelente noche, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.